durante un largo periodo. He mantenido en secreto esta historia personal que ahora decido compartir. Me llamo Sofía. Normalmente no lo comparto ya que, de alguna manera, es una confidencia que solo me pertenece a mí. Desde que era pequeña, tuve un vínculo especial con él. Siempre lo admiré profundamente. Se trata de mi tío, a quien en esta narración, por preservar su identidad, denominaremos como Alejandro. Él significaba mucho más que un hermano para mis padres. Él fue la persona que hizo surgir en mis sentimientos y anhelos que jamás imaginé experimentar. Antes de adentrarnos en los detalles históricos, me gustaría animarte a suscribirte a nuestro canal y a darle tu aprobación a nuestros videos. Cada vez que haces clic, nos animas a seguir compartiendo historias importantes contigo, lo cual valoramos enormemente. Si disfrutas de lo que publicamos, te invitamos a compartirlo y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Cada vez que nos relacionamos, contribuimos a fortalecer el sentido de comunidad. Y me siento muy agradecida por el respaldo que he recibido de Lucas. No te pierdas ningún detalle y asegúrate de ver el video completo. Tengo presente la primera vez que lo miré de manera diferente. Ocurrió durante una celebración familiar. En una velada animada con la presencia de numerosos invitados. Risas y melodías. Con 18 años. Contemplé con una nueva intensidad a pesar de haberlo conocido siempre. Observé pequeños detalles que habían pasado desapercibidos anteriormente, su sonrisa, su postura firme y sus ojos mientras hablaba. Desconozco si él percibió esa transformación. Pero a partir de ese momento, al cruzarnos, experimentaba una mayor tensión en nuestra interacción. Con el transcurrir de los meses, nuestras citas se hicieron más habituales. Él solía visitar mi hogar con frecuencia, logrando siempre acercarse a mí de alguna forma, entablar conversación y hacerme sentir única. Nuestros diálogos eran inocentes. Por supuesto. Sin embargo, en cada frase se escondía un juego de miradas. Un intercambio discreto de sonrisas que ninguno de los dos se animaba a comentar. Ambos parecíamos estar al tanto de lo que sucedía, sin necesidad de expresarlo verbalmente. Esa tarde, mis padres se marcharon y nos dejaron a solas. Nos encontrábamos en la sala, charlando sobre asuntos sin importancia. Sin embargo, la tensión entre nosotros se notaba cada vez más. En cierto instante, se aproximó hacia mí y posó su mano en mi hombro de una manera que denotaba protección y encanto a la vez. Experimenté su proximidad de una manera totalmente nueva y me resultaba difícil mantenerla con compostura. El contacto de su mano en mi hombro generaba en mí una combinación de sentimientos confusos. A pesar de ser un gesto sencillo que no lograba entender completamente. Traté de controlar mi respiración, haciéndola más pausada para no revelar nada. Mientras él continuaba hablando como si todo estuviera normal, sin poder evitarlo. Mis ojos se dirigían una y otra vez hacia su prominente bulto. Al encontrarse nuestras miradas, me di cuenta de que él también percibía esa conexión misteriosa que parecía unirnos. En ese instante, Alejandro expresó a Sofía que siempre la había considerado como una sobrina. Sin embargo, no completó la frase, dando la impresión de que no tenía intención de hacerlo. Aquellas palabras constituían una confesión y una advertencia al mismo tiempo. A pesar de ser consciente de que lo apropiado habría sido alejarme, algo en mí deseaba permanecer. Anhelaba presenciar el rumbo que tomaría esta inesperada conexión. Me acerqué un poco más, y nuestros ojos se encontraron con una intensidad creciente. El calor que se desprendía de él era palpable. Una energía que nos envolvía y momentáneamente hacía desaparecer todo a nuestro alrededor. Recorrió con delicadeza y misterio el camino de mi hombro hasta mi ombligo. Cada roce hacía que mi piel respondiera de inmediato, anhelando que ese instante fuera eterno, mientras sus dedos rozaban mi cadera. A pesar de que mi mente me advertía de que era incorrecto y no debía dejarme llevar por esa sensación, mis emociones me impulsaban en dirección opuesta. El ambiente estaba cargado de tensión, lo que provocó que los dos nos quedáramos en silencio, inmersos en un desafío arriesgado del cual ninguno mostraba intención de retirarse. Permanecimos en silencio,
observándonos mutuamente. En ese momento, percibí el palpitar intenso de mi corazón y la confusión de mis pensamientos, lo cual me hizo comprender que estaba traspasando un límite que transformaría por completo la situación. Desconocía cuál sería nuestro destino tras ese instante. Sin embargo, una parte de mí estaba lista para apostarlo todo, aunque fuese únicamente en una ocasión. Por ese instante que parecía tan propio y tan auténtico. En silencio nos observamos, sabiendo que habíamos traspasado una frontera que previamente solo se manifestaba en miradas y gestos delicados. Ambos guardaron silencio, pero se percibía mutuamente lo que sucedía. Experimentaba la formación de un vínculo callado entre los dos. Jamás olvidaré lo que hizo con sus manos en ese instante. Tras unos instantes, inhalamos profundamente, interrumpiendo ese instante con una combinación de tranquilidad y melancolía. Como si los dos fuéramos conscientes de que la magia de esa proximidad solo perduraría según nuestra voluntad. Mirándome con una suave sonrisa. Él apartó su mano con el mismo anhelo con el que me había acariciado, cediéndome el espacio necesario para recuperar la compostura. De manera impulsiva, me abalancé sobre él para darle un beso apasionado, sin previo aviso. Envuelto en su abrazo, lo acerqué a mí con una fuerza que desconocía. En un apasionado beso, mis labios se unieron a los suyos, liberando toda la tensión acumulada durante días de miradas y encuentros incompletos. Fue como si de repente se desataran todas las emociones contenidas. En ese instante, no existía nada sutil, se trataba simplemente de un impulso. Un anhelo directo y sin adornos que ansiaba liberarse. Con la misma premura, él contestó y sus manos se deslizaron por mi espalda. En ese instante, me encontraba sobre él, mientras él dibujaba con sus manos trazos que parecían avivar mi piel. De repente, todo lo que nos rodeaba se esfumó y la noción del tiempo perdió su relevancia. Cada vez que nos movíamos, descubríamos algo nuevo. Y cada contacto nos recordaba la atracción que habíamos tratado de evitar durante mucho tiempo. Experimenté cómo sus dedos se enredaban en mi melena, regulando la pasión de nuestro beso, manteniendo la firmeza de ese roce. Se trataba de una combinación de anhelo, ardor y pasión. En ese momento me di cuenta de que no podíamos retroceder. Habíamos traspasado un límite que nos conectaba en algo que superaba las palabras. En esa ocasión, él despertó en mí una feminidad sin precedentes. Al fin, nuestras respiraciones se calmaban y nos distanciábamos un poco, contemplándonos directamente con una combinación de sorpresa y complicidad. Era evidente que lo que había iniciado como un impulso se transformaría en algo que revolucionaría por completo la situación. A partir de ese primer encuentro romántico en secreto, nuestra historia se convirtió en un misterio bien protegido. Cada vez que nos acercábamos, simplemente con una mirada o una sonrisa sutil, encendíamos la llama de lo que no podíamos tener. Era un secreto que debíamos guardar con mucho cuidado, sobre todo de nuestros padres, quienes jamás sospecharían que detrás de la apariencia de calma se escondía un vínculo tan profundo. Hemos adquirido habilidades avanzadas para ocultar la verdad. Entre las reuniones familiares y los eventos, terminábamos en los baños, donde compartíamos nuestros deseos secretos. Disfrutábamos de cada momento a solas. Un rincón apartado, un pasillo desierto, cualquier pretexto para evadirnos juntos. Cada vez que se encontraban, experimentaban una combinación de emociones intensas y peligro latente, sabiendo que un error podría poner en peligro todo lo que habían construido. Sin embargo, resultaba curioso cómo ese peligro añadía una mayor intensidad a todo. Cada instante sustraído se transformaba en un recuerdo imposible de borrar. Por varios meses continuamos viéndonos en secreto, construyendo un universo privado donde solo tú y yo éramos reales. Conocíamos el valor elevado de mantener en secreto nuestra relación. Pero mientras nadie tuviera sospechas, seguiríamos nutriendo ese vínculo que había cambiado por completo nuestra existencia. En cada encuentro, la complicidad y la pasión se fusionaban, fortaleciéndose con el transcurso de los días. Los instantes ocultos se volvieron fundamentales.
Un santuario de lo vedado y lo perdurable del cual ninguno de los dos quería separarse. En una tarde, durante nuestra visita a uno de los lugares secretos que solíamos frecuentar, percibí un cambio en su expresión visual. La expresión que mostraba era muy seria. Algo en su mirada indicaba que se avecinaba un cambio importante. Algo que nunca antes había presenciado. Agarró mi mano con delicadeza y, tras un largo momento de silencio, exhaló con intensidad. Expresó con determinación: «Debemos detener esto», susurró, con voz apenas audible pero firme. Experimenté la sensación de que el suelo se esfumaba debajo de mí. Traté de entablar una conversación, de encontrar una razón que me permitiera comprender su deseo de terminar con lo que habíamos edificado juntos. Pero me quedé sin palabras. Inclinó la cabeza y sujetó mis manos con ternura, tratando de mitigar el impacto de su elección. «De esta manera no podemos continuar», expresó con una voz entrecortada que apenas lograba mantenerse firme. «Estamos asumiendo demasiados riesgos y no deseo lastimarte». Con una tristeza intensa, las palabras brotaron de su boca como si pronunciarlas fuera una tarea abrumadora para él. Su voz mostraba una ligera vibración, como si estuviera al borde de romperse, pero al mismo tiempo transmitía una determinación que no admitía dudas. Observé detenidamente su expresión facial, anhelando descubrir alguna señal que me asegurara que lo que estaba presenciando era simplemente una breve vacilación. Una reacción fugaz que pudiera enmendarse con el transcurso del tiempo. Sin embargo, no hallé nada. Mostraba una determinación evidente y firme, sin vacilaciones, como si estuviera completamente seguro de sus palabras. La atmósfera entre nosotros se tornó espesa, pesada, como si el aire hubiera adquirido una cualidad sofocante. Habíamos sucumbido a la pasión, al anhelo, al atractivo de lo vedado, a la emoción electrizante de experimentar la vida al límite sin considerar las ramificaciones. Sin embargo, en este momento, él comprendía la verdadera magnitud de nuestras decisiones, de todo lo que habíamos edificado en secreto con gran dedicación, pero que también ponía en peligro mucho más de lo que estábamos dispuestos a perder. Me había dado cuenta de que lo que comenzó como un acto impulsivo, algo que ninguno de los dos creía que tendría consecuencias, ahora nos estaba poniendo en riesgo de una manera que podría arruinar no solo nuestra existencia, sino también la de aquellos que nos rodeaban. Personas que estaban ajena a todo, pero que eventualmente sufrirían las consecuencias de nuestro misterio. Las palabras que había pronunciado seguían resonando en mis oídos, como un eco distante que persistía, como si todavía estuviera tratando de comprender la importancia de la situación. Pidió disculpas en voz baja, notando que temblaba más que antes, al tiempo que acariciaba delicadamente mi rostro. No implica falta de afecto, sino que debemos evitar causarnos más daño. Aquellas palabras me impactaron profundamente, como una daga más cortante que cualquier crítica. Cada una de ellas portaba una combinación de tristeza y aceptación que resultaba imposible pasar por alto. Experimenté un breve instante de detención en mi corazón. Fue inevitable ceder ante un impulso irracional que me urgía a intervenir, a comunicarle la importancia de nuestra historia compartida y todo lo que habíamos experimentado juntos. De manera impulsiva, me puse de pie rápidamente y me apresuré tras él, negándome a aceptar que todo llegaba a su fin en ese preciso instante. Logré atraparlo y, en un gesto casi de urgencia, lo agarré con firmeza. Mis manos se agarraron a su figura con la intensidad de quien sostiene su razón de ser, como si no pudiera desprenderme, como si al soltarlo se esfumara todo lo compartido en el pasado. Sin embargo, él continuó sin parar, sin vacilar. Actuó de inmediato, sin siquiera dirigirme la mirada. Se apartó de mí con un empujón suave pero decidido, dejándome sola en medio de una tormenta de pensamientos y sentimientos, sin saber cómo lidiar con mi propio sufrimiento. Observé cómo se iba, cada uno de sus pasos resonando en mi pecho como un golpe apagado. Su ausencia me afectó de inmediato y de manera profunda, generando en mí una sensación de vacío y soledad que resultaba insoportable. En un instante, todo lo que conocía se vino abajo. Nuestro tiempo juntos, los instantes furtivos,
Los gestos de ternura y las palabras susurradas. Todo lo que habíamos edificado con esmero se deshizo frente a mis ojos como un castillo de arena destruido por una marea implacable. Cuando se marchó, se llevó consigo no solo mi corazón, sino también la ilusión de que las circunstancias pudieran mantenerse igual que antes, ya que en ese momento me di cuenta de que todo había llegado a su conclusión. El breve capítulo que habíamos redactado juntos llegó a su fin. Y al marcharse, solo quedó resonando en mí su última mirada y sus últimas palabras, confirmando que no habría marcha atrás. Tras esa última reunión, algo en mi interior experimentó un cambio irreversible. La relación que teníamos, anteriormente discreta y reservada, cambió radicalmente al hacerse pública. Parecía que entre nosotros se había erigido una barrera invisible, que nos alejaba de nuestro entorno habitual y de nuestra identidad previa. Mis progenitores jamás tuvieron conocimiento de lo sucedido. Nunca imaginaron la relación que existió entre Carlos y yo. Para ellos, todo continuaba como de costumbre, sin perturbaciones ni modificaciones. En todo momento, sus ojos reflejaban una confianza absoluta y un amor incondicional, sin siquiera plantearse cuestionar o dudar sobre nuestra relación y cómo había evolucionado hacia algo completamente distinto. En cada encuentro familiar, todo transcurría de manera habitual. Las pláticas se desarrollaban con naturalidad. Las carcajadas llenaban el ambiente. Las bromas recurrentes se repetían. Y la dinámica familiar permanecía inalterada. A pesar de ello, en mi interior era consciente de que todo había cambiado. Mientras oía las risas y charlas de mis padres, una sensación de vacío se apoderaba de mi interior. Nunca se percataron de la separación que se había formado entre Carlos y yo, ni de la melancolía que empezaba a marcar cada uno de nuestros encuentros. Ninguna palabra salió de su boca. Ni un solo gesto reveló algún cambio en su actitud. Parecía que todo estaba cubierto, escondido bajo una apariencia de rutina que solo nosotros sabíamos que ya no era real. Sin embargo, todo cambiaba cuando él estaba presente. En cada ocasión que nos reuníamos, en cada encuentro familiar, se generaba un silencio tenso entre nosotros. Algo imperceptible para los demás pero palpable en el ambiente, rodeándonos como una presencia invisible. La distancia era como un velo imperceptible, pero tan real que parecía al alcance de la mano. Los dos teníamos presente su existencia, pero ninguno de nosotros la hacía referencia. Se trataba de un acuerdo implícito, una norma no expresada que habíamos acordado para evitar recordar lo que vivimos juntos. Permanecíamos distanciados, evitando traspasar el límite que en el pasado había conectado nuestras existencias de forma tan profunda y arriesgada. No quedaban expresiones cariñosas, ni miradas llenas de mensajes secretos. Tampoco gestos delicados que revelaran el cariño que en el pasado nos unía. Todo eso había desaparecido. Y lo que quedaba entre nosotros era simplemente la sombra de lo que había sido. Nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando, brevemente, como si un reflejo del pasado aún nos uniera por un instante. Pero esas miradas eran vacías, llenas de una tristeza contenida, de un arrepentimiento silencioso, de un entendimiento tácito de que lo que una vez fue ya no tenía cabida en el presente. A pesar de la ausencia de palabras, ambos sabíamos que esa historia, nuestra historia, ya formaba parte de nosotros. Había dejado una huella indeleble en quienes éramos, en la forma en que nos veíamos y en la forma en que nos entendíamos. Era una parte de nuestro pasado que no podíamos borrar. Una historia que, aunque no se mencionaba, seguía viviendo en el fondo de nuestros corazones. Ambos sabíamos que, aunque ya no había un vínculo explícito, esa conexión seguía existiendo como un susurro en el aire. Una marca invisible que ni el tiempo ni las palabras podían borrar. A pesar de que la conexión que teníamos ha evolucionado, jamás lamenté lo ocurrido durante esos instantes que compartimos juntos. Esas vivencias me ayudaron a conocerme de una forma inesperada. Experimenté un cambio profundo, al confrontar mis anhelos personales y temores. Y comprendí de manera impactante la fuerza de las emociones que podía experimentar. Cada emoción experimentada, cada sentimiento vivido,
Me desbordó por completo. Sin embargo, también contribuyó a mi autoconocimiento, permitiéndome descubrir mi verdadera esencia y la profundidad de mi ser. Aunque ya no está presente. Aquel periodo de mi vida quedó registrado en mi mente. A pesar de haber quedado en el pasado, aquella vivencia logró cambiar algo en mí. A pesar de que la vida continuó su curso, me vi obligado a reconocer ese instante como parte esencial de mi pasado. No tengo arrepentimientos, ya que comprendí que cada elección que hice en ese momento contribuyó a forjar la persona que soy en la actualidad, con sus aspectos positivos y negativos. Este relato es mío y, aunque pueda resultar complicado de entender para ciertas personas, me llena de felicidad haber podido compartírtelo. Si la historia te ha gustado y quieres seguir escuchando relatos similares, te animo a suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros próximos contenidos. Además, me gustaría conocer tu punto de vista acerca de este relato. Por lo tanto, no dudes en compartir tus impresiones en la sección de comentarios. Hasta el final has estado con nosotros. Gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo video. Antes de decir adiós, si aún no te has registrado, te animo a hacer clic en el botón de suscripción. El respaldo que brindas, aunque sea un gesto modesto, tiene un gran valor para nosotros y nos motiva a continuar generando contenido con pasión. Recuerda darle un me gusta si disfrutaste lo que compartimos hoy, ya que cada interacción contribuye a nuestro crecimiento y nos permite mantenernos en contacto contigo a través de relatos significativos. Agradecemos tu participación en este grupo.